Hare Krishna, muy buenos días. Saludos a todos nuestros amigos, a todos los Vaishnavas en casa. Estamos por iniciar la lectura del Bhagavatam en el texto número 32 del capítulo 2 del primer canto. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasa Tato Yayam Udirayet Srimbatam Svakata Krishna Punya Sravana Kirtana Hridiyantasto Hyavadrani Vidunoti Suhrit Satam Nasta Prayesha Bhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Krishna Svadamupagate Dharma Jnana Divisaha Kalau Nasta Trisham Mesa Puranar Kodunoitaha. Muy bien, tenemos texto 32 para el día de hoy en el capítulo 2 todavía. El texto dice así: Yatahi avahito vanir durasweka swajonisu navena bhati visvatma Bhute suchat tatapumam Yatha hyavahito vanir Durasweka swajonishu Naneva bhativasvatma Nanena bhativisvatma Bhute suchat tatapumam. Traducción del verso y significado, ambos dados por Srila Prabhupada. El Señor, en forma de la superalma, se difunde por todas las cosas, tal como el fuego se difunde por la madera. Y por eso Él parece ser muy variado, aunque es la persona absoluta que no tiene igual. Lo leo nuevamente. El Señor, en forma de la superalma, se difunde por todas las cosas, tal como el fuego se difunde por la madera. Y por eso Él parece ser muy variado, aunque es la persona absoluta que no tiene igual. Significado. El Señor Vasudeva, la suprema personalidad de Dios, mediante una de sus partes plenarias, se expande por todo el mundo material y su existencia puede percibirse incluso dentro de la energía atómica. La materia, la antimateria, el protón, el neutrón, etc., son todos efectos diferentes del aspecto Paramatma del Señor. Así como puede hacerse que el fuego se manifieste dentro de la madera, o como puede hacerse mantequilla de batir la leche, asimismo la presencia del Señor, como Paramatma, puede sentirse mediante el proceso de oír y cantar legítimamente acerca de los temas trascendentales, que en especial se tratan en las escrituras védicas, tales como los Upanishads y el Vedanta. El Srimad Bhagavatam es la explicación genuina de esas escrituras védicas. El Señor puede ser comprendido por medio de la recepción auditiva del mensaje trascendental. Y esa es la única manera de experimentar el tema trascendental.
Importante esta última línea, la leo. El Señor puede ser comprendido por medio de la recepción auditiva del mensaje trascendental. Y esa es la única manera de experimentar el tema trascendental. Así como el fuego se enciende en la madera mediante otro fuego, de forma similar, la conciencia divina de un hombre puede ser encendida mediante otra gracia divina. Su divina gracia, el Maestro espiritual, puede encender el fuego espiritual en la entidad viviente cual madera, al impartir mensajes espirituales apropiados que se inyectan a través del oído receptivo. Por lo tanto, es necesario que uno se acerque al Maestro espiritual correcto, únicamente con oídos receptivos. De esa forma se llega a comprender de modo gradual la existencia divina. La diferencia entre lo material y lo humano radica solo en este proceso. Un ser humano puede oír de la manera correcta, mientras que un animal no puede hacerlo. Termina el significado. Krishna. Om Jnana Timirandasya Jnana Shalakaya Chaksurun Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manovistam Stapitan Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Darati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinavando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanesvari Brishavanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindhuvya evacha patitanam pavanevyo vaishnavevyo namo namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muy bien, muy buenos días, saludos a nuestros amigos y a todos los Vaishnavas en casa. Estamos en 24 de abril y nosotros en el verso 32 del capítulo 2. Así que nuestros saludos y buenos días. Krishna dice en el Bhagavad Gita, bueno, estos versos me vienen en la cabeza porque recién estuve estudiando el capítulo 9. Y Krishna en el verso 20, y si no estoy mal también en el 21, dice algo, con lo cual vamos a empezar.
Krishna dice en el verso 20: aquellos que estudian los Vedas y beben el jugo Soma, buscando los planetas celestiales, me adoran indirectamente. Eso nada más. Y no recuerdo en qué otro texto también Krishna menciona que es todas las personas quienes tienen una tendencia espiritual o sí, religiosa y buscan alguna manifestación divina. Krishna dice, me adoran a mí, como aquí lo dijo en el 9:20, de manera indirecta. Y en otra ocasión él dice que en realidad yo soy quien les da la fe a esas personas para que tengan fe en lo que tienen fe, dice él. Y nosotros igual, ¿no? Que tenemos fe o vamos cultivando y vamos madurando la fe mismo en Krishna. Es por la gracia de Krishna que podemos seguir cultivando esa misma fe. Pero lo que quiero decir es que hay tantas manifestaciones. Hace unos días, creo que una semana, cuando se empezaba a hablar del concepto de Vasudeva, cuando estaba este verso de Vasudeva para Kriya, ¿se recuerdan, no? 28. Se hablaba del concepto de Vasudeva y cómo Vasudeva está en todo. Bueno, y más antes todavía en otros versos se decía cómo el señor Vishnu aparece en forma de semidioses, en forma de entidades vivientes normales y en forma de Vishnu Tattvas. O sea que el señor Krishna expande muchas personas de él mismo. Entre esas personas estamos nosotros. Y otras personas son encarnaciones directas de Krishna o manifestaciones de su misma personalidad, ¿no? Y esas mismas manifestaciones de Dios, decía Prabhupada en ese verso, ese día, que ellas se distribuyen por todos los planetas y se distribuyen por todos los planetas y por todas las culturas, ¿no? Y cada persona, cada cultura se acerca a esta manifestación de Dios en particular y bueno, y sigue cultivando su relación con Dios. Algunas otras personas se imaginan a Dios y se imaginan un proceso espiritual y tienen fe en eso. Krishna dice también Yanti Deva Vrata Deva, que hay personas que adoran a los fantasmas, a los espíritus, a los antepasados. Aún así Krishna dice, de alguna u otra manera todo el mundo sigue en mi sendero, dice también en el capítulo 4. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque Sutta Goswami, él pone en el verso, o él mismo lo dice, vamos a ver qué palabra utiliza. Bueno, no aparece, no encuentro la palabra en sánscrito, pero Prabhupada la traduce como, aunque pareciera que Krishna es muy variado, aunque pareciera que el Señor Supremo es muy variado, y vamos y analizamos cada cultura, si pudiéramos hacerlo, y vemos cada cultura, cada religión, cada proceso espiritual, y vemos que cada quien tiene una concepción distinta de Dios. Algunos, como digo, se lo imaginan, algunos piensan que están siguiendo algo espiritual, algunos otros de hecho están siguiendo algo espiritual, pero de todas maneras podemos notar una diferencia muy variada en todas las formas, los procesos, y algunos entran al templo y tienen que persignarse, por ejemplo, y otros tienen que descubrirse la cabeza, mientras otros no entran al templo si no tienen la cabeza abierta. Estoy como el Chavo del Ocho, la cabeza cubierta. Hay muchas formas distintas, hay otros que tienen que arrodillarse y otros que... cosas así, ¿no? Hay muchas formas distintas en el proceso, ¿no? En la forma de cómo el método, si es que podemos decirlo, el método religioso, sí, el método religioso acerca a ciertas personas de diferente manera a su deidad, no a su divinidad. A fin de cuentas es Krishna. Y podría parecer que es muy variada esa persona, dice Sutta Goswami. Podría parecer podría parecer muy variado, ¿sí? Aunque esa persona no tiene igual, dice, estamos hablando de la misma cosa, ¿no? Y no solamente en el campo religioso, porque ayer que
tocábamos un poquito este tema de los electrones, ¿cómo era? Los átomos y el experimento este de las rendijas que vi que se llama el experimento de Young, como Carl Jung, pero ese es otro Young, no es el mismo Carl, era un físico. Y él hizo ese experimento y de ahí en adelante lo llamaron así, ¿no? El experimento de Young, que era de poner dos rendijas, como ayer decíamos, y los átomos pasan por uno de los dos espacios y todo lo demás. Entonces en el campo, saliéndonos ya de las religiones, ¿no? Podemos darnos cuenta cómo muchas personas, y es aquí donde podemos citar a George Harrison. Y si ustedes recuerdan el librito este que se... No, Harrison lo pone en el libro de Krishna, La Fuente del Placer, porque él escribe no sé si el prefacio, ¿qué es lo que él escribe? Prefacio, ¿no? Entonces John pone ando mal hoy con la memoria, ¿eh? No, el nombre Harrison, George Harrison, estaba olvidando el nombre de Harrison, que él escribe allí que dice, todo el mundo está buscando a Dios, dice, algunos no se dan cuenta, pero todos lo están buscando, dice él, ¿no? Y es lo mismo que Prabhupada dice. Entonces, no solamente en el campo religioso y espiritual vemos muchas aparentes manifestaciones distintas de Dios, sino también en realidad en toda la sociedad, porque el alma está buscando a Dios todo el tiempo inmemorial, en realidad, ¿no? Entonces encontramos los físicos que se maravillan con tantos experimentos y tantas cosas, y es todo un misterio, la física cuántica, por ejemplo, como Prabhupada aquí lo menciona, lo trae también en el verso. El misterio del experimento de Jung, pues está explicado en el concepto de Vasudeva o Paramatma, que es Paramatma quien entra incluso en el átomo, como Prabhupada aquí menciona hoy no solo el átomo, sino los protones, dice él, los neutrones, protones, materia y antimateria. Entonces encontramos incluso dentro del campo de la ciencia almas que no se dan cuenta que están siendo, así como cuando, digamos, vienes a un kirtan o estás por la calle, digamos, y escuchas una canción, ¿no? Y a veces uno no se da cuenta, pero empieza con el pie a hacer golpecitos abajo, ¿no? Y uno no se da cuenta que el cuerpo mismo te lo está pidiendo, como estás siguiendo el ritmo de la música sin darte cuenta, ¿no? A veces uno mismo se da cuenta y sigue, ¿no? Pero con el piecito uno va marcando el tiempo, ¿no? Entonces algo similar ocurre con el alma, de que no se da cuenta que está marcando el tiempo con el pie. La persona no se da cuenta que está buscando a Dios, ¿no? Y es aquí como encontramos ahora en el campo de la física. Tal vez no todos, algunos más que otros, están maravillándose, ¿no? con las matemáticas, por ejemplo, maravillándose con el universo, lo que hay afuera. Y en realidad lo que sí, ¿no? Están impactándose y es toda una fantasía en un sentido, todo el mundo externo y el universo y tal. Más en realidad no hay el conocimiento de que lo que están observando con sus telescopios en realidad es el cuerpo de Krishna, ¿no? En otras escrituras, bueno, aquí mismo se menciona como en realidad es el cuerpo, literalmente el cuerpo de Mahavishnu, ¿no? El que ellos están observando, ¿no? O cuando uno viene y observa ya no en macro, sino ahora en micro, ve las moléculas y las células y los protones y neutrones y la física cuántica, y es otro universo de asombro, ¿no? Pero en realidad ese asombro se debe a que está siendo observado Krishna, ¿no? A través de ese microscopio, ¿no? Y saliéndonos de la física, tanto macro como microfísica, podemos ir ¿a qué más? A todos los demás campos, a lo social, a la biología, y cada uno en su campo, cada experto en su campo, se dará cuenta de que la música, por ejemplo, y los músicos defienden el mismo punto que defienden los físicos, solamente que le cambian de sujeto. Y es que la música es ilimitada, la música es hermosa, la música es inmensa, hay infinidad de posibilidades. Todas estas frases en realidad caben para la física, para la poesía,
para la biología, porque en realidad se trata del mismo tema de estudio, y el tema de estudio es Krishna, es Vasudeva, ¿no? Hay un físico que Srila Prabhupada, mientras él estaba presente, hablaba de él, lo citaba un par de veces, no tan frecuente como citaba las escrituras, por supuesto, pero este físico tiene una peculiaridad muy interesante. Y es que Prabhupada, como digo, él a veces lo citaba, porque obviamente él creía en Dios, ¿no? No solamente creía en Dios, sino la forma en la que llegó a la conclusión de que Dios existe es interesante. Y este señor, no sé si nosotros podemos... Ah, sí. Werner, voy a escribir aquí. Bam. Ahí está. Escribí el nombre de él allí en el chat porque ese es el nombre de este señor para quien quiera buscarlo. Y él era un físico alemán, ¿no? Se llama Werner. Ah, lo puse mal. No, hombre, hasta no ando ni pronunciando bien ni escribiendo bien. Werner, como Warner Bros, pero Werner. Yo puse Werner aquí en el chat. Bueno, ahí el corrector de Google lo va a direccionar. Entonces, Werner Van Braun. Él era un físico alemán, ¿no? Y desde que estaba pequeño le interesaban los cohetes y se empezó a dar cuenta de cómo funcionaban y a estudiar. Empezó incluso dándose cuenta qué combustible utilizaban los cohetes y por ahí se fue y le apasionó el tema, ¿no? Entonces él por su propia cuenta estudiaba este tema de los cohetes. Cuando viene todo lo de la guerra, no, antes incluso, él se vuelve experto en los cohetes y tal. Cuando viene lo de la guerra, él es reclutado, ¿no? Él es reclutado para fabricar los mismos cohetes para Alemania, los proyectiles, ¿no? Y es reclutado nada más y nada menos que por Hitler, ¿no? Y él lo trae consigo y lo pone como una de sus principales mentes, uno de sus principales cerebros a cargo de un buen programa que era para diseñar armas, y se describe aquí en la historia de él como una de las armas diseñadas por él era de las favoritas de Hitler, ¿no? Y más adelante entonces ocurre que por algún arreglo del destino y de la vida y de Vasudeva detrás de todo, ocurre que un grupo de físicos y de científicos alemanes son salvados, entre comillas, por Estados Unidos y son llevados a Estados Unidos. Y entre ese grupo va él, ¿no? Y les ofrecen que les van a perdonar la vida siempre y cuando colaboren con el ejército de Estados Unidos ahora. Y ese señor, brillante como era, entonces ya en el ejército de los Estados Unidos se dan cuenta que es brillante y lo llevan para la NASA y encabeza un programa de estudio para poder diseñar ahora un cohete que pueda ir a la Luna, ¿no? Y él figura entre, algunos dicen que es el principal, otros dicen que no tan el principal, pero está en el grupo de aquellos que diseñaron el cohete para ir a la Luna, los que fueron según a la Luna, ¿no? Y a él se le atribuye toda esa gran tarea, ¿no? Y era una persona, naturalmente muy brillante, ¿no? Y en algunos de sus escritos tiene tantas frases relacionadas con Dios, y él dice, después de haber estudiado el tema del universo y la física y la materia, no me cabe en la cabeza cómo haya científicos que no crean que todo esto fue diseñado por alguien, dice él. Simplemente no comprendo cómo alguien que estudia el universo no puede darse cuenta que esto no es obra del azar, decía él. En otra ocasión habla acerca del alma y dice, el alma no puede ser matada, casi como que estuviera hablando del Gita, refiriéndose a que la energía que está dentro del cuerpo no puede ser matada y todo lo demás. Y son como, si uno busca en la red, hay como unas 8 o 10 citas de él, refiriéndose a lo ilógico que es no creer en Dios, dice él. En el sentido, y es una conclusión que, yendo al campo de ahora de la filosofía, es una conclusión que él llegó a ella, ¿no? De que no puede ser posible que Dios no exista, viendo lo perfecto que es el universo. Lo mismo ocurrió en el campo de la filosofía con Aristóteles, ¿no? Que Aristóteles, él más bien era como un matemático y físico también, y él llega a una conclusión similar y dice, después de haber estudiado toda la materia, dice él,
y todos los eventos dentro del mundo, dentro del universo, él dice, ya que todas las cosas existen, y eso se llama el principio de contingencia, la vez pasada creo que hablaba un poquito de eso, que si este teléfono existe y en el teléfono hay vidrio enfrente y adentro del teléfono hay cobre, supongo yo, no sé qué otros componentes tenga. Este teléfono para existir, dice Aristóteles, antes tuvo que haber existido el vidrio, ¿no? Y el cobre para darle paso entonces al teléfono. Y para que el cobre y el vidrio existieran, antes de ellos dos tuvo que haber existido para generar vidrio, no sé, arena. Entonces él habla del principio de contingencia, como todas las cosas que existen dependen de otra cosa para existir, dice él. No hay nada que exista por sí solo, ¿no? Y es lo mismo que se dice en la escritura, Sarva Karana Karanam, que es Krishna la fuente de todo. Pero Aristóteles, ¿qué dice? Después de analizar los fenómenos naturales, no puede ser posible que el universo surgió de la nada, dice. Tiene que haber algo que generó el universo, que le dio play, como una grabadora, que puso a andar la ley de causa y efecto, ¿no? Como lo leímos ayer fue, ¿no? O antier, que Krishna es el que da origen a la ley de causa y efecto. Entonces Aristóteles, antier, verso 30, Aristóteles llega a la misma conclusión y él lo llama el motor inmóvil. Ese motor inmóvil tiene que ser trascendental a las cosas materiales, él dice, para que dé inicio a la primera causa. No puede simplemente ocurrir una explosión de la nada, solo porque, bueno, el universo estaba vacío y ni había universo y algo explotó. No puede ser así, decía él. Así que vemos cómo en el campo de la física y en el campo de la filosofía ahora ha habido personas brillantes. Aquí viene un punto interesante, que ha habido personas realmente brillantes con cerebro de verdad que han concluido que Dios existe, ¿no? Que no puede haber otra posibilidad. Ahora, ¿qué pasa en la sociedad actual con el surgimiento de las queridas redes sociales y otros fenómenos sociales, otros cambios a nivel social y las redes? De alguna u otra manera, hoy todo el mundo es un filósofo y hoy todo el mundo tiene una gran opinión, ¿no? Entonces alguien publica su reflexión en Facebook y se vuelve un filósofo, y alguien toma una foto y le pone un filtro y ya es un buen camarógrafo, un buen fotógrafo. Entonces, y eso da pie para que eso, unido con todo cómo ha generado, cómo ha ido marchando la sociedad, a que tienes derecho a opinar lo que quieras, y si estoy en contra tuya, pues tú me vas a demandar, es posible, porque nadie tiene derecho a reprimir mi libertad de expresión y todo lo demás. Todo esto en conjunto ha generado una ceguera, podemos decir, de muchas personas que están realmente convencidas de que yo, como soy una persona inteligente, yo no creo en Dios, ¿no? Lo hablábamos también hace unos días, ¿no? Y está la idea de que Dios y la religión y lo espiritual solamente es para personas que no tienen capacidad intelectual, ¿no? Hay personas que piensan así, ¿no? Y personas se sienten intelectuales pensando que no creo en Dios, y es, por supuesto, no todos, pero ocurre esto, ¿no? Hay personas quienes, en nombre de llamarse intelectual a sí mismo, y sí, en cierto orgullo de llamarse intelectual, y dicen, no, es que la religión es para personas que no tienen cabeza, no piensan. Y claro que hay algunas razones de por qué estas personas llegan a esa conclusión. Porque por otro lado están todas una larga lista de personas religiosas quienes se han comportado como si no tuvieran cabeza, ¿no? Y eso es otro fenómeno social, ¿no? Sabemos que hay el peligro de todos aquellos quienes cultivan un conocimiento de Dios, que se vuelvan también dogmáticos y que rechacen la filosofía, rechacen la religión, los religiosos que rechacen filosofía, que rechacen ciencia, que rechacen todo lo que no es religioso, ¿no? Y bueno, eso fue lo que ocurrió con el Renacimiento, que antes del Renacimiento la iglesia cristiana principalmente tenía, imagínate que era prohibido, podías morir si en tu casa tenías una Biblia, ¿no?
no podías estudiar de Dios, literalmente era, ¿Podías morir? claro, si tú tenías en tu casa una Biblia y sabían, se daban cuenta que tenías una Biblia, Ah, habías muerto, porque el conocimiento de Dios era nada más accesible no solamente para algunos, sino que escondido. Y es ahí donde viene el concepto del oscurantismo, ¿no? De mantener a las personas en oscuridad. Y que el conocimiento, no solamente el conocimiento de Dios, pero el conocimiento en general, era tenido nada más por la iglesia, ¿no? Y el oscurantismo era eso. O hubo un periodo de oscuridad, pero también hay el concepto de oscurantismo, de aplicar oscuridad a alguien, de negar el conocimiento a alguien, ¿no? pues no habían sacerdotes que no podían leer tampoco la Ni Biblia. siquiera sacerdotes. Ajá. Entonces, ¿qué da pie a eso? Como hay eh, un demasiado extremo de parte de la iglesia en este caso, entonces surge el renacimiento y las personas, eso, tienen un renacimiento hasta ese entonces las pinturas, por ejemplo, eran, si tú ves las pinturas y ¿cómo se llama? Esculturas, lo que sobresale es el montón de ropa, ¿no? El montón de tela, ¿no? Pero de ahí en adelante los escultores y los artistas dicen, bueno, Solo control. ¿por qué así? ¿No? Vamos a quitarle la ropa a todas las esculturas, a todas las pinturas y vamos a empezar a pintar desnudos, ¿no? Porque Dios también está en la naturaleza, ¿no? Y vamos a pintar naturaleza, vamos a pintar desnudos. Y eso mismo ocurrió a nivel filosófico, esa rebelión, ¿no? Y a nivel filosófico viene Descartes, que Descartes había sido enseñado, había sido educado por un sacerdote, en realidad, que es Santo Tomás de Aquino, que es otro filósofo que aparece allí. Y Descartes dice, bueno, pero ¿qué tal que lo que me enseñó la iglesia no está bien? Es aquí donde viene también un renacimiento en la filosofía al mismo tiempo, en la misma época. Y Descartes dice, voy a dudar de todo lo que me enseñaron. Y es ahí donde él empieza con todo su famoso método de que al final dice, lo único que no puedo dudar es que existo, ¿no? Pero ocurre una rebelión o un renacimiento también de pensamiento a nivel filosófico. Y todo este renacimiento va al otro extremo, ¿no? Si al principio se pensaba que solamente Dios y solamente lo religioso, incluso para entender filosofía tenías que filtrarla a través de Dios, ¿no? Incluso los físicos, ellos decían, escribí este tratado filosófico. Ah, pero soy cristiano, ellos decían. Tenían que, a pesar de que sus tratados filosóficos y lo que le pasa a Galilei es algo similar, ¿no? Que él es perseguido porque compone una teoría que va en contra de la iglesia, ¿no? Entonces, incluso a nivel físico, a nivel, ¿cómo se llama? Sí, de la física y de la biología, aquellos grandes cerebros tenían que decir, miren lo que escribí, pero soy cristiano, no me vayan a hacer nada, y soy filósofo, pero también creo en Dios, ¿no? Entonces ocurrió ahora, hoy en día vivimos el opuesto, y el opuesto es de que Dios no existe porque mira lo que hizo la iglesia hace cuánto, y cada quien tiene su libre opinión y tiene su verdad porque hace cientos de años éramos forzados a pensar lo mismo. Entonces son como patrones de conducta social que nos han llevado, todo esto lo decíamos, al punto de que algunas personas se sienten muy intelectuales pensando que Dios no existe. Pero de hecho los grandes intelectuales de la historia, como mencionamos aquí algunos, Sócrates, y a quién más mencionábamos, Sócrates, Aristóteles, que no solamente eran filósofos, sino más bien todas las matemáticas, la física, la biología que hoy en día estudiamos en las universidades, pues se deben a ellos, ¿no? A los aportes de ellos, ¿no? De todos estos brillantes filósofos, ¿no? Y mismo la sociología, mismo la ¿cómo se llama? La jurisdicción, ¿no? ¿Cómo es las leyes? Jurisprudencia es la palabra, gracias. La jurisprudencia, todo lo que tiene que ver con las leyes, también tiene su origen en estos filósofos, ¿no? Y algunos de ellos, y casi todos en realidad, escribían libros y libros y libros, analizando e indagando acerca de Dios, ¿no? Y esto nos trae de vuelta, volviendo al verso de Sutta Goswami, de cómo parecería que Dios se ha diversificado en muchos, ¿no? Muchas religiones, los filósofos por su lado analizando, indagando, rascando verdades acerca de Dios, los físicos por su lado tratando de indagar y preguntarse acerca de Dios,
Y Werner Van Braun no es el único físico que concluye esto de Dios. Los artistas, por su lado, también habrá quienes, como Harrison también, él era un artista y llega a concluir que de alguna u otra manera que Dios existe. Así que, como Krishna dice, en la medida en la que todos se entregan a mí, yo los recompenso, ¿no? Y todas las personas en realidad están encaminándose a Dios, ¿no? Siempre y cuando haya un poco de sukriti en el alma, siempre y cuando haya un poco de piedad en el alma. Aunque parecería que hoy en día la filosofía no se lleva con la ciencia, ni la ciencia se lleva con la religión, pero en realidad la verdad absoluta es Vasudeva, quien está presente en las tres, y cada quien se maravilla estudiando su campo, pero no nos damos cuenta que estamos maravillándonos porque estamos viendo a la misma persona, estudiando a la misma persona. Y está esa historia, Prabhupada mismo la contó, que habían cuantos, no sé si eran 3 ciegos, 5 ciegos, supongamos que eran 3, y los 3 ciegos habían escuchado en la escuela de que existían los elefantes. No recuerdo en realidad textualmente la analogía de Prabhupada, pero como la recuerdo es útil para este punto. Y estos 3 ciegos estaban tratando de averiguar cómo eran los elefantes. Entonces una vez fueron a donde estaba un elefante y cada quien fue, ¿no? Como el elefante es gigante o es grande, pues uno de ellos se fue y se acercó a la trompa, ¿no? Iba palpando con el tacto a ver qué es lo que sentía y se dio cuenta de qué era. Otro de ellos se acercó a las patas del elefante, ¿no? Y otro de ellos se acercó a la panza del elefante, ¿no? Entonces, no sé si era el mismo elefante o era uno distinto cada quien, pero después se reunieron y dijeron, sí, el elefante ya, de verdad que sí existe, porque yo sentí que es como, yo creo que era una trompa, dice el primer ciego, porque era largo y se podía escuchar como cerca de la trompa, como que comía un poco, como que había una boca cerca, yo creo que sí. En realidad el elefante es eso, ¿no? Es una trompa gigante y ya. Y el otro ciego dice, no, yo creo que fuiste a un animal equivocado, porque el elefante, yo pregunté si ese era un elefante de verdad. Y yo lo toqué y eso lo que se sentía era un montón, como un estómago grande, como una redondo aquella cosa, como un óvalo, y una piel lisa, y tú dices que la piel del animal que tocaste era corrugada, y esta piel era más lisa. Y el otro dijo, yo creo que ustedes no fueron en donde ningún elefante, tal vez alguien los engañó. Yo sí pregunté si estaba enfrente de un elefante, y yo lo toqué, y abajo se podían sentir como pezuñas, no había ninguna piel suavecita como tú estás diciendo, sino que abajo se sentía como algo duro, fuerte. Y estaban discutiendo entre sí, no dándose cuenta o no percatándose de que estaban hablando del mismo animal, de la misma cosa. Así que similarmente, el estudio, como dice Krishna, esto es en el capítulo 2, 2.43. Krishna le dice a Arjuna que, aquí está 2.46, todos los propósitos que cumple un pequeño pozo de agua puede cumplirlos de inmediato un gran depósito de agua. De igual manera, todos los principios y propósitos de los Vedas pueden ser cumplidos y conocidos por alguien que conoce el propósito y la esencia de los Vedas, ¿no? Entonces Prabhupada nos decía que si uno conoce la fuente de todo, si uno conoce la fuente de que es Vasudeva, la fuente del universo, entonces naturalmente conocerá todas sus diferentes ramas, ¿no? Mientras si uno empieza estudiando la filosofía, va a conocer un aspecto de Dios, ¿no? O si uno empieza estudiando la química, pero si nos acercamos a la fuente de todo, que es Bhagavan, o como se dice en sánscrito, Karana Karanam, o Sarva Karana Karanam, que sería una oración del señor Brahma. La causa de todas las causas es Govinda. Govinda es Sarva Karana Karanam. Y si uno tiene un contacto con ese Govinda, entonces todo se revela, ¿no? La personalidad de Govinda se revela y los conocimientos filosóficos y químicos y físicos, que son nada más expansiones de él, van a ser revelados en el corazón de uno, ¿no? Siempre y cuando uno tenga el componente que Prabhupada mencionó, que es
El Señor puede ser comprendido por medio de la recepción auditiva del mensaje trascendental. Y esa es la única manera de comprender al Señor. Prabhupada mencionaba el tema del maestro espiritual en el significado. Cómo uno realmente puede tener un contacto de la verdad absoluta únicamente si es recibido a través del maestro espiritual, su divina gracia. A través de la divina gracia del maestro espiritual, uno puede ponerse en contacto con ese Govinda, que es la fuente de todos los conocimientos, o ponerse en contacto con Vasudeva, únicamente si escucha de manera auténtica, decía Prabhupada. El adjetivo que utiliza es auténtico o genuino. ¿Dónde está? Prabhupada utilizaba la palabra legítimo, dice, ni auténtico ni genuino. La presencia del Señor como Paramatma puede sentirse mediante el proceso de oír y cantar legítimamente. Así que mientras estemos deseosos de acercarnos a Krishna, no hay otra manera que primero, el primer proceso de todos es escuchar con atención. Y no solamente con atención, sino con sumisión, dice Krishna en el Bhagavad Gita, de manera sumisa, de manera atenta. Y si uno escucha esos mensajes de manera sumisa y atenta, esos mensajes entre todos no solamente son datos, es información, sino esos mensajes también se nos comparte ahí en esos mensajes ciertas herramientas, ¿no?, para ir moldeando nuestra vida, ¿no? Si escuchamos con atención y llevamos a cabo esas recomendaciones, entonces Krishna se revela en el corazón. Si nosotros escuchamos con menosprecio de quien nos transmite el mensaje, o escuchamos con envidia, no vamos a ser capaces de aplicar aquello que se nos está diciendo, ¿no? Con lo cual no seremos capaces de ver al Señor, ¿no?, o de percibirle, ¿no? Y para poder tener fe en esas palabras, uno debe acudir a un maestro espiritual genuino, a su divina gracia, dice Prabhupada. Así que, si bien es cierto, yo ahora mismo estoy hablando, no se refiere a escuchar mis palabras, aunque sí es necesario. Son dos cosas aquí. Una de ellas es escuchar en realidad el mensaje de Prabhupada, no es mi mensaje, no se refiere a que tengan que escucharme a mí, sino más bien al mensaje de Prabhupada, que Él es su divina gracia, ¿no?, o a Él se le atribuye eso. Sin embargo, por otro lado está la importancia de el escuchar al orador del Bhagavatam o del Bhagavad Gita, o al Kirtaniya, si es alguien que está cantando el Kirtan. Forma parte del respeto al Bhagavatam, o el respeto al Bhagavad Gita, o el respeto al Kirtan. Si nosotros y estamos conscientes de que el Bhagavatam está siendo hablado, o el Bhagavad Gita está siendo hablado, o el Kirtan está siendo cantado, podemos, en un sentido, prestar atención a la actividad en sí trascendental, más allá de quién es el que está hablando, quién es el que está cantando, ¿no? Y si nosotros tenemos un respeto por el mensaje trascendental que se está hablando, eso será muy valioso, ¿no? Y en ocasiones alguien dice, yo no voy a ese kirtan porque alguien va a cantar, o yo no escucho esta clase porque alguien va a cantar, o alguien va a hablar, ya sea porque yo piense que sé más, o ya sea porque la persona no me cae bien, o cualquier razón. Eso es peligroso porque uno podría estar cometiendo una gran ofensa hacia el mensaje como tal, no a la persona, que también a la persona, ¿no? Pero como decíamos hace unos días, ekena manasa, con una mente fija de que lo que está ocurriendo aquí es el mensaje del Bhagavatam, y voy a prestar atención a ese mensaje del Bhagavatam. Y así podemos tener una escucha legítima para después poder cantar nuestro yapa, poder cantar nuestro kirtan de manera apropiada. Y vamos a terminar diciendo esa máxima de que la calidad de tu canto depende de la calidad de tu escucha. Si uno tiene una escucha desatenta, no va a tener un buen canto atento. Si uno tiene una escucha con respeto y con sumisión, va a poder acercarse mejor, el canto nuestro va a poder acercarse mejor a Krishna. En la medida en la que más escuchamos de Krishna, cuando al momento de cantar el yapa, vamos a tener un mejor contacto con Krishna.
Si nuestra escucha es pobre, nuestro contacto con Él va a ser pobre. Así que la escucha del maestro espiritual, como Prabhupada hoy dijo, nos lleva a descubrir esa divinidad que ya está en nosotros, como Prabhupada dijo. La única manera de descubrirla y de revivirla es a través del contacto con los Mahatmas. Y una vez descubierta y revivida, podremos conocer a Vasudeva y cómo Él es la causa de todo. Y ya no habrá otra cosa más por conocer. Ya nada te sorprenderá, le dice Krishna a Arjuna, porque has conocido la fuente, la raíz de todo. Yo, cumpliendo con mi propósito, voy a parar aquí, son las 9 en punto de la mañana, para checar si alguno de los Vaishnavas tienen un comentario por el día de hoy o una pregunta. Bueno, hoy no tenemos preguntas, así que terminamos temprano. Saludos entonces a todos quienes hoy vinieron. Andrea, tarde pero llegó, había problemas con la red, ¿no? Por último, mañana, ya que hablamos de escuchar el mensaje trascendental de su gracia, mañana hay una clase muy especial, sábado 5 de la tarde, de 5 a 6. Es una clase con su santidad Dhanvantari Swami, un maestro espiritual, discípulo de Srila Prabhupada, y nos va a hablar de la importancia de cultivar santidad para nuestra vida, en nuestra vida diaria. Vamos a transmitirlo a través de tanto ISKCON Panamá como a través de Krishna en tu casa. Es a las 5 de la tarde, la hora de Panamá, una charla en español con su santidad Dhanvantari Swami. Así que, para que lo mantengan en mente, mañana sábado a las 5. Saludos a todos, gracias por su muy trascendental compañía. Srila Prabhupada aquí.